Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a continuar con el tema el avivamiento espiritual de Samaria. Recuerden que estamos hablando sobre los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, o mejor dicho, los hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a continuar con la parte número 2 del avivamiento espiritual de Samaria, y en esta parte es la del mago, la de la magia y el evangelio. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 9 hasta el 13. Versículo 9 hasta el 13. Dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice el 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hoy vamos a continuar con el tema, la parte 2, avivamiento espiritual de Samaria. En esta parte vamos a ver lo que es la magia y el evangelio, como les decía. La expresión antes ejercía la magia, que leímos, es una construcción gramatical que junto a había un hombre indica claramente en el griego que esta es una sesión parentética explicativa que interrumpe el desarrollo cronológico del relato. Es como un paréntesis que se hace ahí. El contenido de los versículos 9 al 12 explican la condición de la gente en aquella ciudad, en aquella ciudad, antes que Felipe viniera a ellos con la predicación de Cristo. Antes que este predicador proclamara el evangelio, en el distrito de Samaria había un hombre llamado Simón, que vivía de la práctica de la magia y distinto truco, con lo cual asombraba a las multitudes, quienes atribuían a Simón el estar revestido de un gran poder sobrenatural que producía de una cierta divinidad, de una cierta divinidad a quien la gente conocía como el gran poder. Lucas es sumamente cuidadoso en declarar que esta no era su propia opinión, sino más bien la de la multitud. Una mejor traducción del griego en el versículo 10 debiera encerrar la declaración de la multitud entre comillas, diciendo: este hombre es el representante del poder del Dios conocido como el gran poder. Esta traducción es apoyada por importantes manuscritos, tales como Alejandrino, Vaticano, entre otros. La magia, cuando es producto de la conexión con los poderes satánicos, es real. El engaño que ocurre entre los espectadores es producto de la creencia de que
los actos mágicos, cualesquiera que estos sean, son asombrosos y divertidos, pero no malignos. Muchos de los engañados incluso piensan que poderes tales como la adivinación y la predicción de eventos futuros provienen de Dios. Esto es confundir la fuente de tales poderes satánicos. Es lamentable reconocer que aún entre los que asisten a iglesia cristiana hay muchos que aún continúan consultando horóscopo, viendo quiromántico, consultando adivinos, sin nunca llegar a ver que tales prácticas son contrarias a la nueva vida que se encuentra en Cristo. El versículo 13, en este versículo, Lucas termina la sesión del paréntesis y hace la transición de regreso al desarrollo cronológico que había sido interrumpido en el versículo 9. El poder del evangelio de Jesucristo trae luz y libertad para todos los que han estado en tiniebla y esclavitud. El individuo debe evaluar lo que tenía y lo que ahora tiene y tomar la decisión firme de conservar solo aquellos que está de acuerdo con la nueva vida que se le ofrece. Al mismo tiempo, debe desistir de todo lo que no está de acuerdo con la nueva vida que se le promete. En cambio, cuando la persona piensa que la nueva enseñanza es solo una extensión o continuación de lo que ya cree, no se interesa en hacer esa evaluación. Eso sucedió en el caso de los oyentes de Felipe, como se explicará más adelante. Lo explicaremos más adelante. La traducción "se bautizaban" no representa correctamente el sentido original del griego, que es pasivo y no reflexivo. Una mejor traducción diría: fueron bautizados hombres y mujeres. Este poder glorioso conmovió también a Simón, pero aunque se dice que creyó, fue bautizado, estaba siempre con Felipe y que él ver las señales y que al ver las señales estaba atónito. Sus actos posteriores muestran deficiencia en su aparente conversión. Esta también es una gran enseñanza para predicadores y creyentes. La palabra del Señor dice: por su fruto lo conoceré. ¿Hasta dónde sabemos? Este hombre no se rindió genuinamente al Señor. Cuando dice el gran poder de Dios, el sustantivo Dios es genérico. Esto aparece en el texto bíblico aplicado a personalidades diferentes del ser divino, a quien nosotros los cristianos adoramos. Dios no es el nombre personal de la deidad divina cristiana, como lo atestigua el hecho de que muchas otras culturas y religiones han usado esta palabra para referirse a su Dios con D minúscula. Recordemos que aún Moisés fue declarado Dios con D minúscula en relación a sus hermanos Aarón, según Éxodo 4:16.
El nombre propio de la deidad cristiana es Yahweh o Yahvé. Fue revelado a Moisés en el Éxodo 3:14. El contexto indica claramente que la deferencia a Dios con D minúscula en Hechos 8:10 no hace alusión al Dios de los cristianos con D mayúscula. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo, con tus familiares y con todo lo que te rodean. La paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Volvemos a repetir, es lamentable reconocer que entre los que asisten a iglesia cristiana hay muchos que aún continúan consultando horóscopo. ¿Sabe lo que es eso? Viendo quiromántico, consultando adivino, sin nunca llegar a ver que tales prácticas son contrarias a la nueva vida que se encuentra en Cristo. Vamos a leer el horóscopo. Vamos a ver qué nos dice la suerte. Vamos a leernos una taza de café. Eso es del diablo, amado hermano. Eso no es de Dios. Su vida está en Cristo Jesús. Usted no tiene que consultar nada de eso, porque todos los planes de Dios son para planes de bien y no de mal. Dios quiere el bien para tu vida. Alabado sea Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Nosotros no tenemos que consultar el cafecito o el horóscopo o ver lo que nos dicen las cartas. No, no, no. Nos ponemos en la mano de Dios y confiamos en Él. Confiamos en Él, que lo que vendrá de Él será bueno para nosotros. Alabado sea Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Si está ahí y no ha aceptado a Jesucristo como tu único eficiente Salvador, este es el momento oportuno. Así que recuerda que del oír viene la fe y de la fe la salvación, y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si deseas aceptar a Jesucristo como tu único eficiente Salvador, levanta tus manos al mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Ahora bien, no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, levántate en fe, vamos a orar por ti. O pon tu mano en el teléfono o en la laptop que tiene ahí en conexión con el Señor. Ponte en conexión con Dios o levanta tus manos al cielo en conexión, en fe, que Él puede hacer la obra. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pedimos por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales, que están en conexión contigo. Señor, no conocemos cuál tipo de enfermedad tiene, pero tú la conoces. Para ti, Señor, nada hay oculto que no sea revelado. Tú eres el omnisciente, el omnipresente, el omnisapiente. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el diseñador y arquitecto de nuestras vidas, Señor. Te rogamos, oh Dios, Señor, que tú envíes ángeles sanadores, que tú di la palabra, diste la palabra, Señor. Padre, y que tú vayas trayendo sanidad, no importando la enfermedad que tengan, sea del SIDA, el cáncer, el dengue, presión arterial, Padre, el problema de COVID, cualquier enfermedad que tengan, Señor, di la palabra, pasa tu mano sanadora sobre cada uno de mis amigos y mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra. De igual manera,
Pedimos, Dios, que se están pasando por algún tipo de problema, problema en la familia, problema en el hogar, problema en el matrimonio, cualquier tipo de problema, Señor, tú se lo resuelvas. Padre, te dejamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos en tus manos. Que la voluntad tuya sea hecha sobre cada uno de ellos. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con la segunda parte del avivamiento espiritual de Samaria. En este momento, hoy vimos lo que es la magia y el evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tenga un feliz resto del día. Ha sido el hermano Félix Abreu. Dios te bendiga.